Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Hola mis queridos altamontes, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Un Camino hacia la Conciencia. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y como cada lunes a las 12 es un placer estar aquí y compartir contigo estos temas que te sirvan para tu emprendimiento, para tu desarrollo de habilidades, para tu conocimiento y por supuesto para tu camino hacia la conciencia. Por favor, síguenme en mis redes, que es Neurocoach Araceli en todas las redes, y en mi canal de YouTube me encuentras como Neurocoach MX. Coach con A, se pronuncia con U, pero se escribe con A. Coach. Así nos podemos conectar más allá de este momento que compartimos todos los lunes a las 12. Bienvenidas, bienvenidos sean todos. Me encanta saludarlos como cada lunes. Y bueno, antes de empezar con el tema que les tengo preparado, pues los invito al diplomado de neuroliderazgo consciente, que como ya les he dicho en otras ocasiones, puede hacerse en grupos privados. También otros temas como el que vamos a tratar hoy, de desarrollo de habilidades como inteligencia emocional, para los colaboradores de la empresa, para los tomadores de decisiones, los líderes como tú, que les interesa aprender a hacer un mejor manejo de sus emociones y de su liderazgo consciente. Y también para todos ustedes que tienen que ver con la producción, ya sea de alimentos, de bebidas, manejo de farmacéuticos, químicos, dispositivos médicos, etcétera, y necesitan ayuda para cumplir con los temas de regulación sanitaria ante COFEPRIS, pues aquí estamos nosotros en AM Progresa para poder apoyarles en todas esas situaciones, que puedas dormir tranquilo y seguir enfocada y enfocado en hacer crecer tu negocio. Entonces, si te interesa estos temas del apoyo y la asesoría ante COFEPRIS, de la capacitación, ya sea corta en talleres o de esta capacitación de liderazgo consciente, que es a través de un diplomado, que es una capacitación más larga, por favor mándame un mensajito. Mándame así un mensajito aquí en la sección de comentarios en alguna de mis redes. Y bueno, pues ahora sí que el tema de hoy es inteligencia emocional para el liderazgo empresarial. Y empecemos pues haciendo una reflexión. ¿Has tenido algún colaborador que tenga este rol de liderazgo, que tenga ya sea pocos o muchos subordinados, que tenga que dirigir algún proyecto, que ya sea un puesto de ejecutivo, de gerente, director o dueño, dueña como tú, que en algunos momentos sus reacciones, sus comportamientos, pues lejos de ayudar y de sumar, restan? Es decir, ante momentos de estrés, que pues todo el tiempo estamos bajo esta presión de dar resultados, que nos miden continuamente nuestros indicadores, tanto personales como de nuestro equipo de trabajo, de nuestros proyectos. ¿Cómo reaccionamos a veces? Gritar, enojarse, perder la compostura, no aprender o no saber escuchar a los colaboradores, cerrar su mente a ideas fijas y no tener esta tolerancia, flexibilidad, esta capacidad de entender qué está pasando antes de dar una instrucción o tomar una decisión. ¿Ha pasado?
ahí en tu negocio, en tu oficina, en tu empresa, en tu industria, tú mismo has pasado por estas reacciones, estos comportamientos. Bueno, pues nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Y también a todos nos ha pasado que de repente, después de tener estas reacciones, nos preguntamos, ay, entonces no soy una buena persona, soy un mal líder, o ni cuenta te das, ni te preguntas qué tipo de líder y acabas siendo un líder coercitivo, autoritario, ¿no? Que esa es como la forma de la antigua escuela, pero hoy las cosas no funcionan así y mucho menos las nuevas generaciones que no están programadas para la obediencia y para durar 30 años, 35 años en una misma organización. Entonces, si las nuevas generaciones requieren que haya un liderazgo diferente, pues ¿qué crees? Te toca a ti ser un líder diferente. Y sí, sí, puedes decirme, ay, coach, pues se dice muy fácil, pero la verdad es que a mí me funciona así, ser coercitivo, autoritario o democrático, ¿no? Hay muchos tipos de liderazgo. Pero sí, te puedo decir, tienes razón, todo depende de las circunstancias, de cómo esté conformado tu equipo de trabajo, tu organización, el tipo de actividad al que te dediques, por supuesto, los tiempos y movimientos a los que estás sujeto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que tanto coercitivo como autoritario no funciona siempre y mucho menos con las nuevas generaciones. Entonces, yo te invito primero, antes de entrar al tema, que es parte del tema de la inteligencia emocional, es que aprendas a verte a ti mismo, a ti misma. Y bueno, hay organizaciones que ya tienen instalado como parte de sus procesos, pues esta retroalimentación 360, en donde pues hacen estas encuestas, ocupan diferentes herramientas para obtener la información y desde ahí pues le dicen al ejecutivo cómo fue evaluado y cuáles fueron los resultados y te dan una retro al respecto, ¿no? Sin embargo, pues quienes dan la retro suelen ser sus propios jefes o líderes. Todo depende de cómo lo hagan. Ajá. Entonces, un líder pues toma en cuenta a la persona porque se reconoce como persona y reconoce al otro como persona. Un jefe es más como la vieja escuela que te decía, ¿no? En donde la retroalimentación lo toma como una oportunidad de regañarte pensando que regañándote tú vas a sentirte tan mal que vas a querer hacer las cosas mejor. Y como te digo, pues sí, algunos fuimos programados para reaccionar bien ante esa mmm, forma de decirnos las cosas, pero ya ni siquiera todas esas personas de la generación X, ¿no? De los baby boomers que estén trabajando, ya no reaccionamos tan bien a ese tipo de retroalimentación. Entonces, ¿en dónde empieza el liderazgo consciente? ¿En dónde empieza este tema de la inteligencia emocional enfocada a la parte productiva, a la parte empresarial? Fíjense que, bueno, llevo muchos años dando estos temas en las empresas y sí me he topado con algunas personas que son dueños de los negocios, de las empresas o directores o gerentes ya del alto nivel jerárquico de la organización que les preocupa que hablemos de inteligencia emocional dentro de la organización pensando que eso más bien va a afectar la productividad porque lo toman como si fuera el consentir más o consentir de diferentes formas a los colaboradores y que eso va a ser un pretexto pues para que armen la pachanga, para que se distraigan, para que pierdan el tiempo. Y
está muy lejos de ser eso, la inteligencia emocional en las organizaciones. Pero vamos a empezar con un poco de información. ¿Sabías tú que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que los entornos laborales deficientes, por ejemplo, que tienen carga excesiva, poco control sobre el trabajo, discriminación, inseguridad laboral, representan riesgos para la salud mental? Estima además que la depresión y la ansiedad provocan alrededor, escucha bien, de 12.000 millones de días laborables perdidos cada año. Te lo repito. A nivel mundial, 12.000 millones de días laborales perdidos cada año, con un costo aproximado de $1 billón en productividad perdida. Entonces, ¿qué cuesta más? ¿Qué sale más caro? El tener una condición de trabajo de excesivo estrés, de excesiva carga de trabajo, de desorden en la estructura organizacional que acaba pues poniendo más carga sobre unos que en otros, el mal ambiente laboral en cuanto a la comunicación, la colaboración, y no se diga pues de esta poca apertura a las diferentes formas de expresión de las personas en donde haya discriminación, acoso, mobbing, etcétera. Pues eso contra el intentar una forma diferente en donde primero tú como líder, gerente, ejecutivo, dueño, dueña de empresa, entiendas cuál es, sí, la definición correcta de la inteligencia emocional en las empresas, que es muy lejos de consentir, apapachar sin ningún sentido, ajá, y que tú la vivas primero en tu persona para que después puedas entender la importancia de desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Porque la inteligencia emocional no es solo una cosa, es un conjunto de comportamientos, actitudes, reacciones, conocimientos, y por eso hablamos de competencias, de diferentes competencias ante las situaciones internas y externas de una empresa para los individuos. Y esto, pues, aunque no es un tema nuevo, porque Daniel Goleman lleva hablando de esto desde 1990 y tantos, el siglo pasado, y que en algunos países y algunas empresas multinacionales ya forma parte de sus valores, de sus principios y de su cultura interna. En realidad en México vamos muy desfasados de eso. La inteligencia emocional no la saben nuestros padres, no nos la enseñan en la escuela, en donde hay otras, en otros países a los 4 años ya no te dicen esto es inteligencia emocional, pero te enseñan a respirar, te enseñan a respetar a tus compañeritos, te enseñan a abrazar, desde la forma empática a los demás, te enseñan a que puedas expresar qué estás sintiendo, aunque no tengas un nombre específico para eso, desde los 4 años. A ver, a ti que me estás escuchando, ¿a qué edad te enseñaron esto? Probablemente tengas 30 y tantos y todavía nadie te lo ha enseñado y lo has ido tú aprendiendo un poco, pues a prueba y error. Entonces, imagínate las personas que colaboran contigo. Muy probablemente tampoco tengan la menor idea de esto, incluyendo los que dirigen, los que hoy tú les consideras líderes, líderes de proyectos, líderes de programas, de áreas, y bueno, pues que toman decisiones. Tú aquí conmigo has escuchado que todas las decisiones son emocionales, ¿no? Entonces, si esa persona no ha tenido oportunidad de practicar el echar un brinco para adentro, como decía una coach amiga, y el de hacerse este proceso de autoconocimiento de quién soy, qué reacciones tengo, cuáles son mis detonadores, qué de mí suma y qué de mí resta, ¿no? Y desde esta
primero autoconocimiento, pues puede surgir la autoconciencia, pero primero tengo que conocerme. Y si estoy corre y corre, solamente viendo los números para ver cómo van cumpliéndose las metas, cómo van los indicadores, cómo va la producción, las ventas, la cobranza, cómo va la rentabilidad de mi negocio. Y no hay momento para detenerme a preguntarme y qué estoy sintiendo y desde dónde estoy decidiendo y qué de mis heridas de la infancia y de mis traumas y de mis no reconocimientos y todas esas cosas del pasado me están acompañando para reaccionar de esa manera y para decidir de esa forma en ese momento con esas personas. Entonces, pues yo te diría que un porcentaje muy alto de tu empresa nunca ha ido no ha tenido coaching, no ha ido a terapia, no se ha detenido para aprender alguna de estas herramientas. Entonces, pues todo inicia en ti. Tú eres quien puede dar el primer paso. Si en tu organización hay estrés, miedo, poco entusiasmo, entonces pues sí tienes que preguntarte si hay necesidad de dedicarle tiempo a la inteligencia emocional. Confían unos en los otros, colaboran abiertamente, se interesan unos por los otros, hay empatía. Pues cuando hay inteligencia emocional en una organización, sí. Sí, aunque no estén los valores, aunque no esté explícito, sí. Que cuando se trabaja la inteligencia emocional, generalmente, pues toda la cultura la promueve y la define. Entonces, pues, ¿qué podemos decir a modo de definición sobre la inteligencia emocional? Vamos a dar una definición de Daniel Goleman, ¿no? Que él, pues les digo, por ahí de los 1990 y tantos, 92, 93, lanza o saca su publicación de el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¡Wow! O sea, el estudio de las reacciones del ser humano, de las emociones, se empezó allá muchos años atrás con los griegos. Ajá. En el coaching, el padre de la mayéutica y el padre de la técnica de coaching es Sócrates. Y Sócrates decía que todas las personas tienen esas preguntas, perdón, esas respuestas importantes dentro de cada uno, pero donde falla es en hacerse las preguntas poderosas. Pero para hacer este trabajo reflexivo, hay que detenerse, hay que hacerse las preguntas y hay que darle espacio a las respuestas. Sin embargo, pasaron todos esos años, prácticamente estamos hablando de menos de 2000 años, pero casi, ¿no? 1500, 600 años para llegar a una publicación por un hombre que de formación es psicólogo, pero él era le gustaba hacer difusión de la ciencia y haciendo estos temas de investigación para difundir ciencia, pues se topó con Salovey y Mayer, que son realmente los científicos que estaban estudiando la reacciones emocionales de las personas y sus hallazgos le parecieron tan interesantes que se dedicó entonces a estudiar lo que ellos estaban encontrando y por supuesto después él mismo se dedicó a hacer ciencia de las emociones y de ahí, bueno, surge este primer libro, Inteligencia Emocional. Él, en este libro de inteligencia emocional, habla de 5 dimensiones que bueno, en artículos recientes, en libros recientes de Goleman, quita una, pero a mí me gusta estas 5 porque hay mucha congruencia en la forma en la que lo explicó por primera vez. Dimensión número 1, la autoconciencia, que ya hablé de ella, muy importante que todos en la organización tengan esta
autoconciencia de sí mismos. Imagínense que el velador, si es que en algunos lados todavía exista el velador, el guardia que está resguardando la entrada de tu oficina, de tu fábrica, de tu industria, tenga esa capacidad de estar tranquilo, ecuánime, en su autoconciencia sepa que si descansa el fin de semana, pues no se va a echar sus drinks para llegar todo crudo a trabajar el lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que poner toda la atención para resguardar a las 10, a las 100 o a las 1000 personas que están ahí en ese edificio trabajando. Esa es la inteligencia emocional. Ajá. O que tus ejecutivos, aunque no se simpaticen mucho, no se caen muy bien porque piensan muy diferente, desde esa autoconciencia digan, bueno, a mí como que no me encantan sus comentarios o sus reacciones, pero eso no habla de mí, habla de él o de ella. No me lo tomo personal. O al revés, alguien está pasándola mal por una circunstancia, por su familia, sus hijos, algo personal, y tiene esta capacidad de decir, desde yo, en mi completitud, de estar bien y sentirme en paz, puedo acompañar a esa persona, al menos preguntándole, ¿te puedo ayudar en algo? O escuchando, solo escuchando sin darle ninguna recomendación, porque bueno, solo esa persona sabe cuál es lo mejor para ella, pero acompañar sí puede hacer. ¿Y cuántas veces no sucede, ¿no? Que tienes personas que internamente viven un drama, un sufrimiento, que no tienen la capacidad de pedir ayuda y desde ahí están manejando eh, líneas de producción, están metiendo información a los RPs, están leyendo los gráficos y tomando decisiones cuando están pensando en su niño enfermo y nadie lo sabe. Entonces, regresando a las dimensiones de la inteligencia emocional, primera, autoconciencia. Entonces, bajo qué circunstancias, cómo me pongo. Y si ya sé cómo soy, ¿para qué me invito? ¿No? Entonces, o ya sé cómo soy y así me invito, pero me hago cargo de las consecuencias. Y ahí entra la segunda dimensión que le llama autorregulación. Yo también la defino como autodominio, autogestión. ¿De quién? De uno mismo. Entonces, si ya sé cómo soy y aún así me voy a invitar a ese entorno de trabajo, a ese lugar estresante, de tensión, de defender ideas, de tomar decisiones, bueno, desde ahí lo hago con toda la conciencia y con todo el conocimiento que tengo y doy lo mejor de mí. Eso sería lo ideal. Tercera, la automotivación. Y esto fue lo que Daniel Goleman movió, sacó de las dimensiones y lo puso afuera como un valor. Pero a mí me encanta dejarlo. Entonces, la automotivación, que es la capacidad que tiene la persona de, de hablar consigo mismo y desde ahí de llevarse a ese lugar donde es más productivo, es más eficiente o más allá de cómo se siente en ese momento, sigamos el ejemplo de un ejecutivo, mamá, papá, que tiene a uno de sus niños enfermo, sabiendo que hizo ya todo lo necesario para poder dejarlo bien atendido, confiando en que va a mejorar, en que tiene todo, pues que hizo todo lo que pudo para que su bebé, su niña, niño esté atendido mientras él o ella trabajan y poder enfocarse en su trabajo. Sigue pensando y lo tiene en su corazón, pero desde el enfoque, desde el control personal, puede decirse, estoy aquí en mi casa y me voy a ir a trabajar sabiendo que mi niño va a ser bien atendido,
o tomar decisiones responsables de decir, el día de hoy no me es posible porque no me puedo enfocar completamente en el trabajo sabiendo que en este momento se me requiere aquí cuidando a mi hijo y hace todo lo necesario para avisar a tiempo, delegar, gestionar lo que ese día tenía que hacer. Y entonces una empresa con esta cultura de inteligencia emocional puede tener la empatía y saber qué hacer en esas condiciones donde uno de sus colaboradores conscientemente avisa que no puede ir a trabajar y se hace el enroque, se mueven las piezas internamente para que la labor siga adelante sin reclamos, sin enojos, sin echar culpas, sin venir después y decir cómo se te ocurrió no venir, si sabías, etcétera. Hoy tenemos la tecnología, gracias a esa tecnología tú y yo estamos conectando en este momento y se puede manejar esas situaciones, especialmente cuando hablamos de que alguien se tiene que ausentar. Pero tú dime, en tu negocio, en tu empresa, en tu industria, ¿cuántas personas faltan sin avisar? O faltan y ya no regresaron, ni renunciaron, simplemente abandonaron el trabajo, ¿no? Hasta ahí entra la inteligencia emocional. Después de la automotivación, que es la tercera dimensión, viene la cuarta, que es la empatía, de la cual también he estado hablando en estos minutos de explicación. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si una persona no tiene este conocimiento de quién es, de cómo reacciona ante su entorno, diferentes circunstancias, no tiene esta autogestión de decir, ay, estoy a punto de mentar madres, pero respiro, me calmo y sí muestro mi enfado, mi enojo, mi frustración, pero desde otra manera, ¿no? Y más que ir y regañar y sacar el sable y cortar cabezas es, ok, primero voy a entender qué está pasando. Bueno, todo este proceso me lleva a poder entonces conectar mejor con los demás. Porque ciertamente sin empatía, pues no puedo comprender al padre, a la madre preocupado por su niño, no puedo comprender que cuando trabajamos con personas, también a veces hay distracciones, se pueden cometer errores y bueno, a veces hay errores que cuestan muy caro, pero desde mi autoconocimiento y mi autogestión puedo darle retroalimentación con las condiciones correctas en privado, con los números, con el incidente documentado a esa persona, no buscando regañarlo a la antigua para ver si así mejora, sino ayudándole a comprender las consecuencias de sus actos que provocaron esa incidencia. Es bien diferente. ¿Cómo aprendería mejor una persona? ¿Cómo aprenderías tú, aunque hayas sido programado a la antigüita con regaños, explicándote las consecuencias de esa falla, de esa incidencia y de que te pregunten cómo te ayudo, que es parte de la retroalimentación, cómo te puedo ayudar a mejorar, a que no vuelva a pasar, te asigno un mentor, te doy capacitación, te dejo descansar un día, ¿no? Porque a lo mejor la gente comete errores porque está agotada, agobiada, ya su sistema biológico neuronal ya no está funcionando por el exceso de estrés, ¿no? Y entonces ya lo lleva a sentir ansiedad, distracción, falta de enfoque y bueno, pues por eso vienen los errores. Por eso es tan importante que tu líder tengas estas competencias de inteligencia emocional y bueno, la empatía también te lleva a interesarte por los otros, no solo por sus números, porque logren cumplir con sus metas, sino interesarte por las personas que son, por cómo viven, por qué anhelos tienen,
cuáles son sus intereses y desde ahí entonces conectar para que amen más su trabajo, para que realmente quieran ir a dar lo mejor de sí en sus puestos y en sus roles y sabiendo que hay alguien que los entiende, los comprende, los escucha y que no solo es una persona como excepción a la regla de la empresa, sino como regla, porque la empresa está diseñada desde su modelo, desde su cultura a funcionar desde ahí. Por eso el liderazgo consciente, que del cual nos habla Fred Kaufman y que él lanzó sus publicaciones sobre este tema hace alrededor de unos 15 años, pues apenas empiezan a escuchar, ¿no? No es nuevo, pero el liderazgo consciente, la empresa consciente es algo que, al menos en México, en nivel de mi pyme, mediana, pequeña, microempresa, es raro de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues la inteligencia emocional es el precursor del liderazgo consciente y de la empresa consciente. Y bueno, la quinta dimensión, la última y no por eso menos importante, son las habilidades sociales. Porque cuando alguien se conoce, se gestiona, tiene esta motivación interior, disfruta su trabajo, lo que hace, tiene un espíritu de servicio, tiene esta empatía, de conectar, de escuchar, de apoyar, pues por eso, a consecuencia, tiene muy buenas habilidades sociales, puede construir redes. Y aunque el librito de inteligencia emocional de Goleman ya tiene muchos ayeres, hay una sección en donde él le dedica justamente a la explicación de la importancia de las redes, porque en su investigación encuentra que los líderes más exitosos desde el punto de vista del manejo emocional consigo mismo y con los demás, tiene fuertes y poderosas redes. ¿Y qué es una red? Pues es un conjunto de personas que forman parte de su entorno social y que ese entorno social puede ser, por supuesto, una parte dentro de la empresa, pero también otra parte fuera. Y nos explica con un ejemplo donde hay una incidencia y algo que se tiene que resolver dentro de la empresa, pero adentro no llegan a un consenso, no se tiene como claro la forma en resolver ese desafío y este líder puede a ir a sus contactos de afuera, ya sean profesores de universidad o contactos en otras empresas, especialistas, a consultar, preguntar y desde ahí obtener mayor información, conocimiento para resolver ese desafío. ¿Ven? Entonces, pues yo te pregunto si todas estas 5 competencias de la inteligencia emocional existe en cada uno de los individuos que trabajan contigo o que tú trabajas con ellos o que liderean la empresa o tú como líder los tienes para gestionar a todas las actividades de tu negocio. Y en la inteligencia emocional, una vez yo inicio mi diplomado, le dedico varias clases al tema de la inteligencia emocional. Es el módulo 1 de mi diplomado y uno de mis alumnos alguna vez me dijo, oye, coach, entonces, pues si yo digo que tengo inteligencia emocional, ya no me puedo enojar. No significa que no te puedas enojar, que no puedas sentir, eh, que tengas que tener absoluto control de tus emociones o reprimir tus emociones. No. Y hablando del enojo es que si te vas a enojar, pues cómo te vas a enojar, con quién te vas a enojar, para qué te vas a enojar y pues cuáles son las consecuencias de hacerlo así. Eso es inteligencia emocional. Entonces, por supuesto que si aplica y en ese momento el liderazgo coercitivo es lo que va a resolver ese momento,
pues dale, o sea, de casi de la oreja y así, 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 y le dices tres, cuatro cosas, pero todo tiene consecuencias. Ajá. Hay momentos en donde el liderazgo democrático no aplica, es de entre todos vamos a hacer un consenso y vamos a decidir y cómo vamos a resolver eso que es urgente en ese momento, pues no tienes tiempo para tomar la opinión de todos, ¿verdad? El democrático es un estilo de liderazgo muy interesante porque sí involucra, es muy colaborativo, pero pues hay momentos específicos en donde tal vez tienes que ser un poco más autoritario y está bien. Solo recuerda, todo tiene consecuencias. Entonces, la inteligencia emocional empieza en ti y esto te va a ayudar a ser un mejor líder. ¿Qué hacer? Primero, reconocer. Entonces yo te voy a pedir que aprendas a observarte. Ya en otros programas he hablado del observador consciente, que ahora tiene una palabra muy bonita, que es lo mismo, pero le llaman la metacognición. Bueno, desarrolla tu metacognición y es esta capacidad de verte, de sentirte, de eh, darte cuenta de ti, cómo reaccionas, qué procesos mentales tienes en ese momento, bajo qué circunstancias reaccionas de diferentes maneras y de qué, cuál es tu abanico de opciones para resolver. Y darte cuenta que tienes un abanico, eso es reconocer. Una vez que reconoces que así soy, ¿por qué? Porque tienes programas, no es porque así naciste, sino así aprendiste a ser por la propia cultura de tu entorno desde de donde naciste, por eso hablo de heridas de la infancia, trauma y todo esto, porque sí te marca como persona desde las ideas de tu familia, de tus maestros, de las ideas que tú mismo hiciste tuyas, de un sinfín de mentores, algunos que suman, pero hay otros que restan y así vamos agarrando ideas y propuestas y las hacemos propias y desde ahí tenemos que darnos cuenta que eso está dentro de nosotros. Una vez que lo reconocemos, lo comprendemos, ¿no? Y entonces dice, en la información está la comprensión. Obtengo la información al reconocer y luego tengo la capacidad de comprenderlo y una vez que ya comprendí que bajo ciertas circunstancias así me pongo, entonces, ¿cómo me regulo? Porque ¿quién manda aquí? Todo eso, toda esa programación, todas esas ideas, o la persona en el presente que ya es un adulto, que tuvo experiencias y que puede decidir y siempre puedes decidir diferente. Y eso es lo que más me gusta. Mis alumnos que han tomado del diplomado o estos talleres de inteligencia emocional me han escuchado decir muchas veces es que yo elijo qué hacer con lo que siento. Y pienso, y digo, y hago. Yo elijo más allá de tu programa inconsciente, de todas esas creencias, de todo eso que adoptaste como tuyo y que lo has usado muchos años y seguramente en el pasado dijiste, pues es que así me funciona, así lo he hecho 10, 15, 20 años, ¿no? Pero hoy, aquí, ahora, en tu presente, en este ser humano que hoy eres, es un adulto, puedes elegir diferente. Recuerda, todo tiene consecuencias. Y la frase completa, digamos, para que nos la llevemos y si gustas tú practicarla es, no soy víctima, soy responsable, yo elijo qué hacer con lo que siento. No soy víctima, soy responsable, yo elijo qué hacer con lo que siento. Entonces tú como gerente, como ejecutivo, como líder de organización, en ese momento que tienes que tomar decisiones que van atrasados en el proyecto, que te acabas de enterar que falta un insumo y hay que resolverlo, o que algo está saliendo mal con una máquina, o el cliente se quejó, o el proveedor no te va a entregar. En ese momento es
No soy víctima, soy responsable, ya soy un adulto, yo puedo elegir qué hacer con lo que siento y desde esa elección me hago responsable de todas las consecuencias que provoco porque a mí nadie me obliga, nadie me hizo nada, etcétera. Y bueno, pues conectar con todas estas dimensiones hacia esa situación que está sucediendo y que tienes que resolver. Entonces, la inteligencia emocional es el precursor del liderazgo, recuérdalo. Y cuando tú veas en tu organización que alguien no lo está practicando porque a lo mejor no lo sabe, acércate, pregúntale, ¿qué te llevó a reaccionar de esta manera? Hazle preguntas, ¿no? Eso es el arte de la mayéutica, del coaching. ¿Qué te llevó a reaccionar de esta manera? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Y pon atención. La escucha activa es sumamente importante en el liderazgo, ¿no? Pero no puedes escuchar desde tus creencias, desde tu patrón inconsciente, desde que tú ya tomaste la decisión y solamente lo que quieres es darle un par de zapes por lo que hizo. No, escucha. Puede tener información que tú no conoces, puede ser que ya lo intentó de diferentes maneras y tú no lo sabes. Entiende desde dónde tomó la decisión y aún escuchando, eh, se puede hacer de diferente forma, entonces mentoréalo. Enséñale a esa ejecutiva, a ese ejecutivo, ayúdale a ver que hay otras formas de hacerlo sin que quieras cortarle la cabeza inmediatamente. Claro, si después de explicarle, de ponerle un mentor, de darle coaching, ¿no? De ponerle un coach que le ayude a hacer todo este trabajo o en caso necesario, porque pues hay muchas cosas del pasado, darle terapia, bueno, tú no, pero ayudarle a tener ese apoyo terapéutico, etcétera, no logra cambiar su forma de pensar, sentir, decir, hacer y de decidir, entonces pues también puede ser que no sea el mejor colaborador para ti. Y está bien, porque desde tu liderazgo, desde tu inteligencia emocional, también puedes ayudarle a las personas a encontrar el mejor lugar para su propio desarrollo. Sí he escuchado yo de casos en donde con toda empatía, con todo respeto y con todo cariño, hay algún colaborador al que se le explica que pues ese no es su lugar y se le ayuda a entonces encontrar un lugar que conozca cuáles sus habilidades, en qué roles podría dar mejores resultados y se le da ese acompañamiento para que busque fuera de la organización donde desarrollarse y hay muchos casos de éxito así. Así que bueno, pues el tiempo se nos acaba, pero espero que esta conversación sobre inteligencia emocional enfocada al liderazgo haya sido de gran ayuda para ti. Y si puedo apoyarte con tus equipos de trabajo, pues solo mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo, ya sea con talleres, con coaching personal, grupal o encontramos la forma en la que yo te pueda apoyar. Soy la neurocoach Araceli Alvarado. Sígueme en mis redes como neurocoach Araceli, en mi canal de YouTube Neurocoach MX y nos vemos el próximo lunes aquí a las 12. Hasta pronto. Estás en Metrópolis Corea.